tenemos planes en la vida. Algunos tienen planes familiares, algunos tienen planes empresariales. Los que sirven a Dios tienen planes ministeriales. Los muchachos que van a la escuela están pensando algún día ser maestros, ser doctores. Y en días pasados escuchaba ya un comentario de hoy un hermano. Decía que cuando él era niño, él decía: yo voy a ser gasolinero, porque los gasolineros traen mucha lana, dijo. No sé si te has fijado que cuando vas a echar gasolina sacan el montón de billetes, y él se fijó, dijo: yo voy a ser gasolinero. Lo que no sabía es que esos billetes eran para el dueño, ¿eh? Planes de trabajo. Muchos están planificando lo que van a hacer en su casa, lo que van a hacer en su negocio, o en la empresa donde están. Tal vez tienen planes de producción. Los que son empresarios tienen planes de expansión o tienen planes de austeridad y de recortes. Los que están enamorados y están solteros tienen planes de casarse. A ver, levanten la mano los susodichos. Ninguno. Bueno, levanten la mano nada más los que están enamorados. Amén. Los que están enamorados y están solteros tienen planes de casarse. Y los que van a cumplir años de casado están pensando en hacer una fiesta especial. Pero algunos que están decepcionados ya tienen planes de divorcio. Hay algunos que están pensando en los planes de retiro. Es más, yo le voy a decir algo. Aún los famosos ninis tienen sus propios planes. Ni quieren trabajar, ni quieren estudiar. O sea, ellos tienen su plan y están pensando en vivir a expensas de otros. En ocasiones todos los planes que nosotros tenemos se ven frustrados por circunstancias externas, y en ocasiones es muy difícil en el plano familiar o en la vida o en el plano sentimental cuando vienen esa serie de crisis. Te voy a decir una verdad: cuando tú no tienes un plan en tu casa, en tu vida, en tu familia, en tu negocio, entonces te la vas a pasar improvisando. Te lo voy a repetir. Cuando tú no sabes lo que quieres, si eres estudiante, vas a estar cambiando de carrera. Cuando tú no sabes lo que quieres en tu negocio, vas a estar cambiando tu visión cada 8 días. Sé que algunos planes se ajustan, pero la realidad es que cuando no tenemos planes en la vida, nos la vamos a pasar improvisando en la fe y en la vida. Regularmente esto no funciona y en ocasiones puede ser hasta frustrante. Si tomamos el texto que habla de pensamientos, que viene a ser sinónimo de planes, porque la realidad que planes, oye, están saturados de pensamientos. El texto me hace saber que Dios tiene planes de bien. En otras palabras, que Dios es un Dios que planifica. Si lo ves desde el punto de vista general, entonces podemos decir, hermanos, que Él es el gran arquitecto del universo y de los hombres. Cada detalle que existe en la creación nos muestra la maestría y la capacidad de Dios. Puso colores al amanecer y al anochecer. Le dio alas a las aves. Oye, y si te das cuenta, no le dio alas a las serpientes, porque entonces volando picarían. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Estoy diciendo, hermanos, que aún al hombre, en la sabiduría y en el plan de Dios, Dios le dio sabiduría. Y cuando hizo la creación, le dio sobre la creación dominio y autoridad sobre todo lo creado. Dios diseñó un plan en su creación. Vamos, le quiero decir que este mundo no es el resultado de una explosión cósmica, porque hay veces los que están en la escuela los saturan con una serie, oye, de pensamientos y filosofías o teorías. Algunas de ellas son tan infantiles. Por ejemplo, habla de que en el universo existían, oye, los elementos, y que a causa de los elementos que componen la tierra y a causa de una explosión cósmica, vamos, es el resultado de lo que hoy conocemos como creación. Te lo voy a decir de una manera muy sencilla. Es como si yo echase en una caja todos los elementos
que componen un reloj: la mica, el extensible, los tornillos, el perno, el eje, oye, las manecillas, los números, todas las cosas. Y de pronto yo agarrar esa caja y le pongo una dinamita, o le pongo una paloma que hace explosión, y eso truena. Pudimos pensar que de ahí surge un reloj y que cae del cielo. Sabemos que eso no es así. Algo así se habla acerca de esa teoría de la explosión cósmica. La realidad es que cuando Dios pensó en hacer todas las cosas con el poder de su palabra, y tiene la creación, habla y cuenta acerca de la gloria de Dios. El cielo testifica de que Dios existe. En otras palabras, tiene el sello de Dios. Y cuando vemos al hombre, a nosotros los humanos, tiene el sello, oye, porque fue planeado y pensado en el corazón y en el pensamiento de Dios. En otras palabras, somos criaturas de Dios, somos hechos en Dios. Si pudiéramos decir acerca de todo lo que Dios ha hecho en relación al hombre, Dios diseñó los principios de multiplicación y de preservación en la vida del hombre y en el universo. Pero Dios también pensó acerca del plan de salvación del hombre aún antes de que éste existiera y aún antes de que éste pecara. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Aún el hombre no había sido creado, aún el hombre no había sido formado del polvo de la tierra, y Dios ya había pensado en un Salvador antes de que Adán extendiera su mano y pecara y fuera expulsado del huerto del Edén. Dios ya tenía un Salvador. Desde la eternidad Dios había preparado al Cordero de Dios. El Hijo se había propuesto en sí mismo venir y rescatarnos y salvarnos. Gracias por el plan de salvación. Sea su nombre glorificado. Cristo sea exaltado. Dale un fuerte aplauso. Dios diseñó el método o el plan de salvación. Cristo tenía que morir en la cruz del Calvario. Tenía que ser de esa manera. Hace un momento yo predicaba acerca de esto. Pero también Dios diseñó un plan de salud. Dice la Biblia que por sus llagas nosotros somos sanados. Estoy hablando que Él es el gran arquitecto del universo, el creador de todas las cosas. Tiene un plan de salvación, tiene un plan de sanidad. La Biblia dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero permítame decirle que también Dios tiene un plan de prosperidad. La Biblia habla que busques primero el reino de Dios y su justicia, y que lo demás te será añadido. Tienes que buscar primero ¿qué? Tienes que buscar primero ¿qué? El reino. El detalle es que nosotros buscamos las añadiduras y después queremos el reino y las bendiciones del reino. Dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás te será añadido. Es más, cuando hablamos de finanzas, Dios le propone a sus siervos, a su pueblo y a sus hijos un plan de bendición que se llama diezmo. No quiero profundizar con esto. Aun cuando hablamos del plan de restauración, Dios pensó que el hombre le era necesario, aquel que se había alejado y había caído, era necesario el arrepentimiento genuino. Cuando vemos todas estas cosas, nos damos cuenta de que Él es el gran Dios que ha diseñado todas las cosas. Permítame decirle que aún Dios ha diseñado las cosas que han de suceder, los eventos del porvenir. La Biblia habla claramente cómo serán. Oye, la Biblia habla de los tiempos y las sazones. La Biblia habla de los acontecimientos previos de su venida. La Biblia habla del milenio. La Biblia habla de tronos y coronas. La Biblia habla de recompensas. Oye, y por eso es importante que nosotros conozcamos el plan de redención final del género humano. Sea su nombre glorificado. Con esto estoy diciendo que Dios nunca está improvisando. Regularmente los hombres somos los que improvisamos. Segundo, el texto me hace pensar, oye, no solo que Dios tiene planes, sino que los planes de Dios son mejores. Dígale al que está enseguida: los planes de Dios son mejores que los míos. Ya lo dije hace un momento, todos tenemos planes. La segunda reflexión es que los planes de Dios siempre serán mejores. Quiero enfatizar que los planes de Dios serán mejores. En ocasiones
pudieran parecer incomprensibles o hasta locura. Veamos algunos ejemplos de esto. Tal vez nos vamos a pasear por la Biblia en esta tarde, en este día, y vamos a tener una semblanza general que los planes de Dios son mejores. El plan de Dios era mejor que el que pensaba Moisés. Moisés había pensado que su pueblo fuera liberado simplemente de la esclavitud de Egipto, pero el plan de Dios era ciertamente sacarlos de la tierra de Egipto, pero el plan de Dios era mejor porque quería hacerlo su pueblo, quería darles una tierra por heredad. Podemos decir, el plan de Dios es mejor. El plan de Dios es mejor que el que Abraham tenía. Abraham quería tener un hijo para que su nombre se perpetuara, pero la verdad que el plan de Dios había pensado que en Abraham serían bendecidas todas las familias de la tierra y que su descendencia sería numerosa, que no se contaría. Permíteme decirte que aunque Israel esté rodeado de enemigos, aunque se levanten los sirios y los egipcios, que son enemigos constantes, la realidad es que el pueblo de Israel, aunque no lo conoce y aunque no le sirve, será preservado porque hay promesas de bendición por causa de Abraham, sea su nombre glorificado. Pero en el sentido espiritual, la iglesia es el Israel espiritual. Somos el pueblo de Dios, somos real sacerdocio, somos nación santa. Ese es el plan de Dios. Éramos la escoria, éramos los que no teníamos esperanza, pero ahora nos ha escogido, nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha posicionado, ha puesto un cántico en nuestra boca. Dije, sea su nombre glorificado, mis hermanos. ¿Conocen la historia del profeta Elías? Impresionante. Pero en la última fase de su ministerio cayó en depresión, se metió debajo de un enebro. Hablábamos eso la semana pasada. Le estaba diciendo al Señor: Señor, quítame la vida. Los planes de Elías eran planes de desolación y de muerte. Los planes de Dios era: Elías, no te vas a morir cuando tú quieras ni como tú quieras. Tú vas a ser arrebatado en una carroza de fuego, en un torbellino, y serás testimonio e inspiración para muchos. Dije, oye, los planes de Dios son mejores siempre. Son mejores, son mejores. Así que levántate de esa depresión, levántate de esa tristeza, levántate de esa cama, porque los planes de Dios son mejores. Sea su nombre glorificado. Los planes que tenía Eliseo, un ranchero que tenía 11 yuntas de bueyes y haciendas, tal vez era expansión, tal vez era más territorio, pero la realidad, hermanos, es que Dios estaba pensando en hacer de Eliseo un profeta que impactara a las naciones. Los planes de Dios eran mejor para Eliseo que lo que él había pensado. Permítame decirle que el plan de Dios es mejor que los que tenían los religiosos del tiempo de Jesús. Los fariseos, los saduceos, los teólogos de aquel tiempo esperaban un Mesías, un Salvador que los librara, entonces un libertador del yugo romano. El plan de Dios no solamente era libertad, no era tanto libertad física, sino libertad del pecado. Y la Biblia dice que si el Hijo nos libertare, entonces seremos verdaderamente libres. Y si somos libres, levantamos nuestras manos y decimos: gloria a su nombre. Dije, gloria a su nombre. El plan de Dios es bueno. El plan del diablo era tirarte, destruirte, maldecirte. El plan de Dios es levantarte, saciarte y ponerte sobre la roca. Sea su nombre glorificado. El plan de Dios era mejor que el que tenía Marta y María. Marta y María, cuando se enferma Lázaro, le mandaron a hablar. Le dijeron: Señor, ven que al que amas, tu amigo, está enfermo. El plan de Jesús era levantar un testimonio poderoso, levantarlo no de la enfermedad, sino levantarlo y resucitarlo aún de la misma muerte. En otras palabras, el plan de Dios es mejor. Oye, cuando hablamos del ministerio de Jesús, el plan de Jesús es mejor que lo que los discípulos habían captado. Los discípulos, cuando se amotinó la multitud de 5,000, empezaron a echar cálculos y dijeron: tal vez con 200 denarios le daremos de comer a unos cuantos. Pero Jesús pensaba en aquel día multiplicar aquellos panecitos
aquellos peces para darle y saciarlo, y que abundara y que sobrara y abundara, y que su nombre fuera glorificado. En otras palabras, donde parecía imposible fue posible porque Jesús estaba presente. Donde parecen las cosas imposibles, cuando Él se hace presente, las cosas suceden. Digo, Jesús es poderoso, sea su nombre glorificado para siempre. El plan de Dios es mejor que el que tenía originalmente Saulo de Tarso. Saulo de Tarso había ido a la universidad teológica. Oye, había sido criado a los pies de los más sabios. Era un hombre docto en la palabra. Era un hombre que sabía las comas, oye, y los puntos de la ley. Pero el plan de Dios no es que fuera un rabino, ni que fuera fariseo de fariseos. El plan que tenía Dios para Pablo es que fuera un apóstol, que alcanzara el mundo, que proclamara el mensaje, que fuera bendición a los hombres de todas las naciones. Estoy diciendo que los planes de Dios son mejores. Sea su nombre glorificado. Sea su nombre glorificado. El plan de Dios es mejor que el plan que tú tienes. A lo mejor tú estás pensando en ser un buen creyente. Dios ha planeado que seas no un buen creyente, sino que seas un discípulo radical y verdadero. A ver, dile al que está enseguida, ahí te hablan tú. No, saca el dedo profético y dile, ahí te hablan tú. Sí, porque algunos dicen, ay hermano, el dominguito ahí nos vemos. Mejor le sigo con Pablo, ¿verdad? Dios estaba pensando en hacer de tu vida, de ti, mujer y hombre que estás aquí, un discípulo radical y verdadero. No un buen creyente, porque algunos nos conformamos con ser buenos creyentes. La verdad es que el evangelio necesita discípulos, seguidores, gente comprometida con Cristo, hermano. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? El plan de Dios es mejor. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que tengo que soltar mi planecito y tengo que tomar el gran plan de Dios. El plan de Dios es mejor que lo que tú has pensado. Has pensado en que no tiene sentido la vida, y Dios dice y tiene un plan para que tengas vida y la tengas en abundancia por medio de Jesucristo. Esto es para los amigos que están aquí. Tú no le encuentras sentido a la vida y te quieres morir. En una ocasión recuerdo que nos tocó ir a visitar a un señor que era simpatizante y venía a la iglesia, y fue conmigo un hermano que médico, doctor, y como estaba muy mal lo llevamos y lo empezó a checar, y la verdad que estaba malito, pero más que nada estaba deprimido. Y aquel hombre decía, doctor, ya me voy a morir. Dijo como 5 veces, ya me voy a morir. Y el doctor ahí lo estaba checando, el corazón, el pulso, todo. Y él seguía escribiendo, y luego dejó de escribir y lo volteó a ver y le dijo, mire, usted se va a morir cuando Dios quiera que se muere, punto, y cuando esté preparado. Dije, mira, lo traje para que le predicara. Dijo, tráigale un suero. Le puso un suero, lo dejó, dijo, ahí lo veo en el culto al otro día. Los planes de Dios son mejores. A ver, dígale al que está enseguida, los planes de Dios son mejores. Los planes de Dios son mejores. Estoy diciendo, tal vez tú has pensado en el plan de divorcio. Permíteme decirte que los planes de Dios son de restauración. A lo mejor en el plano familiar tú has pensado, voy a endeudarme por 20 años y tomar esta casita. El plan de Dios pudiera ser para ti en lo particular, o para alguien, es bendecirte y que tú puedas construir sin contraer deudas. Yo no sé a quién Dios le quiere hablar en esta mañana. El plan de Dios es mejor que lo que tú planificaste en cuanto a tu negocio. Es más, tú le dices tu changarrito. Dios está pensando a lo mejor de una manera diferente. Dios le quiere dar otro rumbo, y a lo mejor te vas a tener que ajustar al propósito y al plan de Dios. Yo te voy a decir una verdad impresionante. Dios no solamente suma, sino que también multiplica. Se lo estoy repitiendo. Dios no solamente da,
y suma, sino también multiplica. Y cuando la bendición de Dios está, sea su nombre glorificado. Recuerdes este principio: Dios nunca improvisa, sino que planifica. Por lo tanto, los hijos de Dios no podemos estar improvisando, ni en las cosas de la casa, mucho menos en las cosas de la fe. Tercera reflexión: el pasaje me hace saber que mis planes deben de ser sometidos a sus planes. Un gran porcentaje del pueblo de Dios traza sus propios planes y tiene sus propios propósitos. Muchos de ellos pudieran ser buenos, pero no son los planes que Dios ha diseñado para ellos. Es más, en ocasiones muchos de nosotros nos aferramos a nuestros planes que en ocasiones son caprichosos. Hay un pasaje que llama mi atención y quisiera que fuera conmigo: Mateo capítulo 7 y Lucas capítulo 6. Vamos a Lucas capítulo 6, por favor, versículo 46. 6:46. Estamos hablando que es importante que mis planes tienen que ser sometidos, oye, a los planes que Dios tiene. 6:46. Vamos ahí a la palabra, por favor. Está diciendo el Señor algo muy fuerte, porque había gente que iba y lo escuchaba y se le hacían interesantes la prédica y la administración de Jesús. Y luego les empieza a decir y le dice a esa serie de personas que son seguidores y no discípulos, dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? O sea, ¿te gusta lo que yo predico? ¿Te gusta la vida que yo ofrezco? ¿Te gustan los principios que te interpreto de la palabra? Pero ¿por qué no tomas esa palabra y la haces para ti? Y la tomas para ti y para tu vida. Dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré, dice, a quién es semejante. Dice: semejante es al hombre que edifica una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu sobre aquella casa, pero no la pudo ¿qué? No la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Dice: y fue grande su ruina. Me llama la atención que está haciendo una comparación. Dice: hay dos hombres que tienen necesidades iguales. La necesidad, dice, de tener una casa y de construir una casa. Si tú analizas el pasaje, te vas a dar cuenta que los dos usaron los mismos materiales. Oye, pero la diferencia entre uno y otro fue los planes o los planos que ellos decidieron emplear en aquella ocasión. Uno decidió poner un buen fundamento a su casa. Si te das cuenta, en esta enseñanza dice que cavó, no solamente cavó, sino que ahondó hasta que llegó a la roca y allí decidió poner su casa. El otro dice: cavó pero no profundizó y decidió construir sobre la arena. Y esto suele ser muy fácil. Los que trabajan en la construcción, en ocasiones, hermanos, cuando se trata de profundizar, se trata de trabajo, se trata de fatiga. Vamos, pero también la realidad es que fundamentar algo superficialmente es demasiado riesgoso. Ahí prevaleció el dicho mexicano en el que era negligente. El dicho mexicano dice: ahí se va, no pasa nada. La realidad es que muchos trasladamos ese dicho mexicano a los asuntos de la fe. Cuando tú analizas el pasaje, hermanos, te das cuenta que hubo gente que oyó las indicaciones para cómo hacer su casa, o habla del principio de oír y de poner por obra. Cuando tú ves las casas terminadas, en apariencia
las dos se veían iguales, tenían una buena fachada, tenían un buen jardín, pero la realidad es que ambas, cuando vinieron los ríos y vinieron los vientos, entonces ahí se supo cuál casa estaba fundamentada. Yo estoy hablando de que los planes de mis planes deben de ser sometidos a los planes de Dios, de que yo debo de fundamentarme en la fe y que no debo de ser superficial en la fe, que yo no debo de ser solamente un oidor olvidadizo, sino una persona que es hacedor de la palabra. La verdad del pasaje dice que uno tuvo grande pérdida. Vinieron los ríos, vinieron los vientos y pegó contra la casa que no tenía un buen cimiento, que no estaba bien planificada, oye, que no tenía buenos planos. Dice, y aquella casa cayó, pero la que estaba fundamentada permaneció. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Qué importante es saber y entender cuáles son los planos y cuál es el plan que Dios tiene para mi vida, y entonces sujetarme a su perfecta voluntad, a lo que ya estableció en su palabra, y caminar en esa dirección. Quisiera decir entonces que si no estoy haciendo las cosas como marca el plan de Dios, como Dios establece en su palabra, entonces es necesario ajustar mis planes a sus planes y propósitos. Hay un relato que me llama mucho la atención porque es muy impresionante, y de hecho existe un libro que lleva el nombre de Esther, y es un relato que habla de reyes y reinas, y quisiera simplificar la historia, pero el pensamiento es que es necesario ajustar mis planes a los planes que Dios tiene. Es necesario ajustar mis planes a los planes que Dios tiene. Yo no sé si tú en algún momento le has dicho a Dios: ¿qué dices de mi trabajo? ¿Qué dices de mi relación contigo? ¿Qué dices de mi familia? ¿Qué dices de mis hijos? ¿Qué dices de mi forma de adorarte? ¿Qué dices de cada una de las cosas? ¿Cuál es el plan que tú tienes? Porque cuando nosotros somos sinceros y le hablamos y preguntamos al Señor, el Señor nos da una respuesta. Y a lo mejor este mensaje que estoy dando en este día es la respuesta para alguien, pero vayamos al relato que quiero compartir brevemente. Estoy diciendo que hay un relato que habla de reyes y reinas. Es la historia que está en el libro de Esther. La Biblia dice, el relato dice que el trono se quedó vacante porque la reina Basti, la esposa del rey, decidió desobedecer abiertamente a su esposo el rey en algunas peticiones que él tenía. Dice que su actitud fue de rebeldía, de no sujetarse a lo que el rey estaba pidiendo en este momento. Y dice que cuando el rey se entera, decide por consejo de las personas que lo rodeaban de quitarle la autoridad y la posición que tenía Basti. Y a causa de esta decisión se hace una convocatoria en la cual asistieron miles de jóvenes, y entre ellas iba una joven, huérfana, que se llamaba Esther, que al final del día resultó ser la ganadora. La realidad es que no sabemos cuáles eran los planes personales que tenía Esther, porque imagínate, eso parece como el cuento de la Cenicienta, que sale de la oscuridad, que sale de la cocina, y de pronto que la sientan al lado del rey, que es reconocida como reina y que tiene todos los privilegios. Y la realidad que en ocasiones que los hombres toman actitudes equivocadas cuando deben de ser fuertes en sus decisiones y mucho más en la fe. Yo no sé cuáles eran los planes que tenía Esther. La realidad es que ella descubrió que el llegar a ser la reina, que el estar en lugares de prominencia era el propósito de Dios.
Te voy a invitar para que tú leas en tu casa esa historia tan impresionante de esta muchacha o esta mujer que llegó a ser la reina Esther, que por su prudencia, por su sabiduría, oye, por su sensibilidad sobre todas las cosas, hermanos, porque se dejó dirigir, pudo ser lo que fue una pieza importante en el plan y en el propósito de Dios. Yo no sé si conozcas la historia, pero la realidad, hermanos, es que detrás del pueblo de Dios había una maquinación de muerte, de persecución y de desolación del pueblo de Dios. Esther es la persona que estaba en el lugar correcto, en la actitud correcta y en el plan correcto para evitar que el pueblo de Dios fuera destruida. Se lo voy a decir en otras palabras: era la persona adecuada que Dios había preparado de antemano para hacer grandes cosas, para que el plan de Dios se cumpliera con su pueblo y también ella fuera preservada, ella y su familia. En otras palabras, Esther decidió ajustar sus planes a los planes de Dios. El resultado fue bendición. Quisiera terminar con el pensamiento que está en Isaías capítulo 55 versículo 8, que hace un momento estaba yo predicando en la reunión de la mañana. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si le cambiamos esa palabra, porque mis planes no son vuestros planes, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Porque los planes que yo tengo son más altos, como los cielos a la tierra, así son los planes que yo tengo para cada uno de nosotros. Qué maravilloso es cuando descubrimos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, el plan que Dios ha diseñado de manera personal, que le conozcamos, que le sirvamos, que nos rindamos a Él, que pongamos nuestros talentos a su servicio. En otras palabras, qué maravilloso es entender los planes y propósitos de Dios. Lo que tú quieras que yo estudie, fíjese lo que le estoy diciendo a los jóvenes: lo que tú quieras que yo estudie, Señor, no lo que me gustaría estudiar, lo que tú quieras que yo haga, no lo que yo quiera hacer, lo que tú quieras que yo emprenda, no lo que yo quiero emprender. Se lo vuelvo a repetir: los planes de Dios siempre serán mejores que nuestros planes. Yo le invito para que usted, oiga, ponga sus planes, medite en sus planes, escriba sus planes y ponga su Biblia abierta y dígale: Señor, si mis planes se ajustan a tus pensamientos, a tus planes, yo estoy dispuesto a decirte sí. Mira, hace muchos años yo siempre le había dicho al Señor: aquí estoy y se echa tu voluntad en mi vida. Y un día que el Señor me agarró la palabra, hermanos, y me dijo: quiero que me sirvas, quiero que me entregues tu vida, quiero que me entregues tus sueños, quiero que me entregues tus anhelos. Y la verdad que en ocasiones tenemos planes, anhelos y sueños, y como yo le había dicho al Señor: lo que tú quieras que yo haga, yo lo hago. Entonces entendí que tenía que rendir todos mis sueños y todos mis anhelos a Dios. Y le voy a decir sincero: los planes de Dios son mejores. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? A ver, vuelvo a ver al que está enseguida, dígale: los planes de Dios son planes de bien, planes de bendición y no de desolación. Señor, gracias porque me has permitido terminar esta serie de reflexiones. Sé que nos has estado hablando, sé que nos has hablado del tiempo correcto, de movernos en la dirección correcta, de estar en el lugar correcto,
de relacionarme con las personas correctas y tener actitudes correctas. Señor, en esta hora sabemos que es muy importante los planes que tienes para nuestra vida. Por tu palabra entendemos que serán planes de bien y no de mal. Planes que a lo mejor no entenderemos en este momento, pero que serán para bendición y beneficio de mi vida y de los que están en mi casa. Nos sometemos, nos rendimos y te pedimos que sea hecha tu voluntad en nuestra vida. Soberano, sin pecar, te adora toda tu creación. Delante de tu trono cae a ti toda adoración. En sufrimiento y tempestad, cesaré, tus enemigos huirán, tu nombre mi victoria es. Alaba al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y el vino